¿Te imaginas Game of Thrones, pero con más dragones, más fuego y cero discusiones por el final? Pues agárrate del trono de hierro, porque HBO quiere llevarnos 300 años al pasado, al momento en que Aegon Targaryen dijo este continente es mío y nadie se atrevió a llevarle la contraria. Warner Bros. Y HBO están explorando llevar a la pantalla Aegon's Conquest, la historia de cómo Aegon Targaryen, junto a sus hermanas Rhaenys y Visenya, invadieron y unificaron Poniente a base de dragones, fuego y mucha diplomacia, es decir, ninguna. Esta historia ocurre casi 300 años antes de Game of Thrones y podría convertirse no solo en una serie, sino en la primera película del universo de Westeros, con una ambición visual al nivel de Dune. Sí, dragones gigantes en pantalla grande. Según The Hollywood Reporter, el proyecto está en fase muy temprana de desarrollo, y HBO todavía evalúa si contar esta historia como serie o largometraje épico. Lo interesante es que en House of the Dragon ya se menciona que Aegon emprendió la conquista tras tener una visión sobre una amenaza del norte que podría acabar con la humanidad, y que solo un Targaryen en el trono de hierro podría unir los 7 reinos para enfrentarla. Además, en 2024 se confirmó que Matt Tamlin, guionista de The Batman Part 2, estaba vinculado al proyecto, aunque desde entonces, silencio absoluto, típico movimiento estilo secreto Targaryen. Y ojo, si te gusta este tipo de contenido, dale like y suscríbete ahora, porque aquí el fuego y la sangre nunca descansan. No digas mamar. Si este proyecto se concreta, estaríamos ante el nacimiento del trono de hierro, el origen del lema fuego y sangre y la conquista que definió todo lo que vimos después en Game of Thrones y House of the Dragon. Aunque no hay fecha oficial de estreno, todo apunta a que este relato épico podría llegar después de 2026, marcando un antes y un después en la franquicia. Una cosa está clara, la historia de Westeros aún no ha terminado, apenas está comenzando.